Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a la charla en directo de Cacetagonía, bienvenidos a vuestra casa, a nuestro canal de YouTube. Yo soy David Velasco, educador de Cacetagonía, y voy a hablaros en esta ocasión de compra entradas de ocio desde tus dispositivos. Pero antes de nada, como siempre, os recuerdo que en nuestra página web de cacetagonía.eus podéis ver nuestras próximas charlas y revisionar las que queráis en nuestro canal de YouTube. Y voy a recordaros, como os hago siempre, las próximas charlas online que se van a dar en nuestro canal, ¿no? El día 15 a las 7 de la tarde vais a tener aplicaciones de móvil para desconectar del móvil, ¿vale? La vais a tener en euskera. Y el día 17 a las 7 de la tarde la tendréis esa misma en castellano. No os la perdáis porque es muy interesante. Así que nada, os animo a suscribiros a nuestro canal, el botoncito rojo ya que tenéis abajo, y darle a me gusta a la charla. Y recordad que tenéis nuestra página web cacetagonía.eus para cualquier cosa y sobre todo, una vez más, gracias a todos por estar ahí. Bien, eso. Como os he dicho, ya sabéis que cualquier duda que tengáis podéis pedir una cita previa para tener una tutoría tecnológica, ¿verdad? Y también podéis resolver vuestras dudas por email o aquí abajo podéis colgar vuestros comentarios con vuestras dudas, preguntas o experiencias. Bien, pues comencemos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues lo que vamos a ver hoy es una pequeña introducción de qué es esto de la compra de entradas por internet, algunos consejillos que os vamos a dar, vamos a ver algunas páginas oficiales donde poder comprar estas entradas y también luego veremos aplicaciones móvil, ¿vale? Aplicaciones para el móvil para comprar entradas de diversos tipos. Bien, pues comencemos, ¿vale? Un momento, pues voy a pasar por aquí. Ahí está, ahí lo tenéis. Vale. Bien. ¿Alguna vez, de acuerdo, habéis querido comprar una entrada o habéis ido a comprar una entrada y os habéis quedado, pues eso, sin entradas para vuestro evento o concierto favorito? Pues conectante desde cualquier dispositivo, ¿vale? En cualquier lugar, en cualquier momento, y podrás reducir al máximo las posibilidades de quedarte sin tus entradas a través de las aplicaciones y páginas web que os vamos a enseñar ahora, ¿vale? Siempre pues es buen momento pues para disfrutar pues, de una magnífica obra de teatro o para cumplir el sueño de ver tu grupo favorito en directo, pero por lo general pues este tipo de espectáculos tienen el inconveniente de que las entradas pues se agotan muy rápido. Pues por suerte hoy os vamos a recomendar una serie de webs y aplicaciones para comprar tus entradas y reducir al máximo el riesgo de que os quedéis sin ellas. Ya sabéis, pues eso, que los dispositivos móviles con acceso a internet pues cada vez están más extendidos, ¿de acuerdo? Entre todos nosotros, y están cambiando pues eso, las costumbres de consumo, ¿de acuerdo? La forma de comprar las entradas, por ejemplo, están cambiando. Y a este respecto, pues hay algunos datos curiosos que a mí me han llamado mucho la atención y que me gustaría comentaros. ¿Cómo son los hábitos de compra de las entradas por internet según el día de la semana? Fijaros, por días de la semana, los lunes se adquieren más entradas para musicales, ¿no? Los martes, en cambio, para eventos deportivos. El jueves para conciertos y exposiciones y los viernes suele ser para temas de teatro. Y por último, los sábados se compran más tickets para el cine. Es realmente curioso, pero vamos a ver algunos consejos que tenemos que tener presentes a la hora de comprar entradas por internet. Un momento, os voy a poner aquí los consejos para que los veáis. Ahí tenéis una serie de consejos que vamos a ver. Bien, consejos para comprar entradas online. Pues siempre comprar en sitios web oficiales, perdón, y evitar el resto de sitios siempre que sea posible. Además de tener en cuenta que los vendedores de entradas o promotores suelen añadir gastos de gestión, perdón, al precio de la entrada. Así que mucho ojo con eso y tener cuidado y mirar bien el desglose del precio. Y ojo, con las páginas de reventa, ¿no? Algunas recomendaciones, ¿vale? A la hora de adquirir entradas con relación a la reventa de las entradas, ¿no? Sería, por ejemplo, que según lo indicado por el Centro Europeo del Consumidor, dice que es muy importante seguir una serie de recomendaciones. La primera de ellas sería el consejo que nos da de que debemos realizar siempre la compra en los puntos online debidamente autorizados, ¿no? Que verifiquemos que la web de compra muestra una información que sea clara, fiable, comprensible y que indica el precio completo de la transacción,
¿no? Que hay, pues eso, deberán incluir pues, tanto el precio del espectáculo como las posibles tasas, como he dicho antes, pues que pueden ser comisiones o gastos asociados o gastos de gestión que suelen añadir algunas de ellas, ¿de acuerdo? Otro consejo es que es conveniente adquirir las entradas en páginas web seguras, ¿de acuerdo? Para eso hay que fijarse en la dirección web de la página, ¿verdad? Que al principio veréis un candado y veréis una HTTPS, ¿vale? Es importante que lleve la S y el candado de seguridad, ¿no? Desconfiando, pues lógicamente debéis desconfiar de aquellas páginas que presenten errores ortográficos o fallos de diseño, ¿no? Muy importante fijaros en esas cosas y que veáis que tiene el candado de que es seguro. Otro de los consejos que nos da es que no facilitéis vuestros datos personales en cualquier página, ¿verdad? Solo en aquellas que merecen tu total confianza y seguridad, ¿vale? Con los consejos que os hemos dado y que os vamos a ir dando. Otro de los consejos es que para saber si la página web es de fiar, uno de los trucos es que consultéis en foros, ¿vale? Y comentarios que hay en internet acerca de la página donde vais a comprar las entradas, ¿no? Es tan sencillo como poner en Google el nombre de la página y buscar comentarios de la gente. Otro de los consejos que me da que es que a la hora de hacer la compra, hay que utilizar métodos de pago seguros. Muy importante, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿cuáles son esos métodos de pago seguro? Pues si quieres saber qué métodos de pago seguros existen, puedes saber nuestro magnífico curso de compra y pago seguro por internet, ¿vale? Meteros en nuestra página ubicacional.eu y apuntaros, ¿no? Otro de los trucos que hay que tener en cuenta, de las pistas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esto, es que es muy importante que guardes toda la documentación de la compra que hagas. Como son correos electrónicos, facturas, publicidad, ya que esta, ¿de acuerdo?, te va a servir como medio de prueba ante posibles reclamaciones que quieras interponer en cualquier institución. Si alguna vez tenéis algún problema, existe lo que se llama certificar las capturas de pantalla. ¿Vale? Las capturas de pantalla, para que te sirva como prueba, es conveniente certificarlas, ¿no? Eso, si busquéis en internet hay muchísimas páginas. Y importante que desconfiéis de los mensajes agresivos que ciertas páginas pues, pueden mostrar, como por ejemplo son los mensajes al estilo de últimas entradas o las entradas se están agotando, ¿vale? Puede tratarse, pues, lógicamente, de técnicas comerciales agresivas. Hay que desconfiar de esos mensajes y esas páginas. Pero antes os he nombrado también dos cosas, ¿no? Las páginas oficiales y vendedores de entradas o promotores. Pues empecemos a ver cómo funcionan las páginas oficiales. Os voy a poner ahora y vamos a ver algunas de ellas y algunos consejos que os vamos a dar para que tengáis en cuenta a la hora de comprar entradas. Si, por ejemplo, vais a ir al cine o al teatro, lo mejor es ir directamente a la página oficial de ese cine, ¿no? O del teatro, ¿de acuerdo? La página oficial del cine o del teatro. Por ejemplo, imagínate que vas al cine y quieres comprar la entrada por internet. Pues lo mejor sería, si ese cine pertenece, por ejemplo, a Yelmo Cines, pues poner en Google Yelmo Cines y acceder a su página web. De esta manera evitaremos problemas e intermediarios innecesarios, ¿no? Una vez en su página nos encontraremos lo siguiente. Vale. En primer lugar, vas a necesitar realizar el registro para tener usuario y contraseña, ¿vale? Si es que no la tienes ya. Además, te dará la posibilidad de suscribirte a newsletter, ¿de acuerdo?, para que te manden email pues, con las últimas novedades, ofertas, estrenos, ese tipo de cosas. Y vas a tener los precios originales sin posibles engaños que pueden haber en otras páginas o gastos de gestión innecesarios. Y por último, también tendrás la posibilidad de elegir asiento, como estáis viendo ahí en las fotos que tenéis en la diapositiva. ¿No? Es fácil y sencillo. Por otra parte, como ya os he comentado, también tenemos algo así como los llamados intermediarios, que son los vendedores de entradas o promotores. Vamos a ver a qué se refiere con esto y algún ejemplo de sitios donde podemos comprar entradas, ¿no? Ahí tenéis uno de los ejemplos. Vale. En estas páginas web vamos a encontrar entradas para un montón de eventos, ¿no? Como cine, teatro, conciertos, espectáculos, musicales, y funcionan como una especie de intermediario.
Un ejemplo de esto sería la que estáis viendo en la pantalla, ¿vale? Que es la conocida entradas.com. ¿Vale? En esta página lo primero será el registro para tener, igual que os he dicho antes, un usuario y una contraseña, aunque podéis curiosear sin necesidad de registraros, ¿no? Otra cosa que debéis tener en cuenta es que el precio de la entrada se le sumarán los gastos de gestión. ¿No? Estará al loro de eso, ¿no? A ver cuáles son esos gastos de gestión que os pueden añadir al precio de la entrada. Y aquí también os dará la posibilidad de elegir asiento, como estáis viendo ahí. También en las fotos que estáis viendo, pues te da la opción de elegir el asiento que quieras, ¿no? Echarle un vistazo a esta página, entradas.com, y ya veréis cómo es fácil y sencillo comprar entradas para cualquier cosa. Pero es que además existen muchas aplicaciones parecidas a esta que acabamos de ver y que os podéis instalar en vuestro dispositivo, en vuestro móvil o tablet. Vamos a ver algunas de ellas, algunas aplicaciones que vamos a ver. Os voy a poner... Vale. Esas que estáis viendo ahí son las aplicaciones que os voy a hablar a continuación, ¿no? ¿Cuáles tenemos? ¿Cuáles estáis viendo ahí? Pues vamos a ver en primer lugar Get Your Guide, vamos a ver TicketSwap, vamos a ver Fever y vamos a ver Eventbrite, ¿vale? Vamos a ver esas 4 aplicaciones. Así que empecemos por la primera de ellas, ¿vale? Get Your Guide. Es posible que alguna de ellas no os suene, ¿vale? Ahora vamos a enseñaros algunas. Os voy a poner la primera para que la veáis cómo es. Ahí tenéis la primera, Get Your Guide. Vale, ¿qué podemos hacer con esta aplicación? Pues con la aplicación de Get Your Guide podrás reservar de manera muy fácil los mejores tours o actividades de todo el mundo. Con esta aplicación podrás descubrir lo mejor de cada destino como nunca lo habías hecho. Por ejemplo, desde tickets con acceso prioritario para las mejores atracciones hasta experiencias personalizadas. Además, podrás reservar el ticket para monumentos como, por ejemplo, la Torre Eiffel, el Burj Khalifa, el London Eye, la Sagrada Familia y muchísimos más. No importa si reservas con antelación o en el último minuto, ya que recibirás tus tickets y confirmación de reserva al momento, pues, en tu correo electrónico. Podrás acceder a la información de tu reserva sin necesidad de estar conectado a Internet, porque podrás descargar los tickets en tu móvil y enseñarlos cuando lo necesites. Además, tienes cancelación gratuita hasta 24 horas antes, ¿vale? de que empiece tu actividad para la mayoría de las reservas. Fijaros en eso, que es una de las opciones que da esta aplicación. Es una maravilla de aplicación y no sé cómo habéis podido vivir hasta ahora sin esta aplicación en vuestro móvil, ¿verdad? Descargarla y probarla a ver qué tal os va, y podéis probarla a ver qué actividades, por ejemplo, hay en vuestra ciudad, ¿verdad? Que suele haber unas cuantas. Bien, la siguiente que vamos a ver es la de TicketSwap, ¿vale? Os voy a poner para que veáis cómo es la estética de la aplicación y el nombre. Ahí lo estáis viendo. ¿Qué es TicketSwap? Pues TicketSwap es una aplicación de reventa de entradas, donde podrás tanto venderlas como comprarlas. Ya sabéis que siempre hay que tener mucho cuidado con el tema de comprar entradas en reventa. Quienes revenden entradas en esta aplicación pueden incrementar hasta un 25% el precio original. TicketSwap comprueba los billetes publicados, ¿vale?, de vendedores y compradores para avalar las transacciones. Es decir, que, como estáis viendo ahí, comprar y vender tickets de forma segura, sin costo adicional. La reventa, pues eso, pueden incrementar hasta un 20% el precio original de esa que tuvo esa entrada. Y comprueba los billetes publicados de vendedores y compradores para avalar las transacciones, ¿vale? Eso es lo que hace la aplicación. Este tipo de sitios, ¿de acuerdo?, puede servir para buscar una entrada, por ejemplo, de algún concierto, pues que ya se han agotado las entradas y que tienes muchísimas ganas de ir, ¿no? Pero mucho cuidado con estas cosas, ¿vale? El tema de la reventa, mucho cuidado. La siguiente aplicación que os vamos a ver es la favorita del COVID, ¿vale? Se llama Fever. Entonces, vamos a ver la aplicación. Ahí tenéis Fever. ¿De qué consta esta aplicación? Pues Fever te va a ayudar a descubrir qué hacer en tu ciudad, ¿no? Dónde salir y qué visitar. Podrás encontrar cosas como entradas de cine, música, conciertos, clubs, bares, ¿vale? Todo tipo de eventos, ¿de acuerdo? Como
como también de noche, como shows, fiestas, sesiones de música, un montón de cosas que, ¿vale?, que os estáis perdiendo. Está disponible en ciudades como, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga, Ibiza y muchísimas otras ciudades. Solo tenéis que descargar la aplicación y ver qué ciudades están disponibles. Podrás obtener recomendaciones de experiencias personalizadas según tus gustos. Podrás buscar además por temática y podrás ver qué planes están cerca de ti y los próximos eventos disponibles a tu alrededor, ¿no? Y además te permite guardar tus planes favoritos, pagar con facilidad y de manera segura, y olvídate de imprimir tus tickets y llévalos en tu móvil de manera fácil y sencilla. Descargaros esta aplicación y no dudéis en probarla en vuestra ciudad. Es muy interesante. Y otra de las aplicaciones que tenemos que ver en esta charla es la aplicación que os he dicho antes, que se llama Eventbrite. Vale. Os voy a poner ahora la captura para que veáis el nombre y la estética, por si las queréis descargar y probarla. Ahí tenéis, Eventbrite. ¿Qué es Eventbrite? Vale. Pues como estáis viendo ahí, con la aplicación Eventbrite, lo que vais a poder hacer es descubrir cerca de ti pues, eventos y diversión a raudales, ¿vale? Y lo estáis perdiendo todo eso. Podrás descubrir lo más nuevo, ¿vale?, en una gran variedad de lugares. Vas a poder mantenerte informado sobre todos los eventos del día, la semana, el fin de semana, cuando sea, lo que quieras. Y vas a recibir recomendaciones personalizadas de los eventos pues, relacionados con las cosas que más te gustan a ti. Y también, ¿qué vas a poder hacer? Pues vas a poder compartir estos eventos con tus amigos, ¿vale? O no, ¿vale? Eso ya lo que tú quieras. Y además vas a poder añadir eventos en tu calendario. En tu calendario del móvil vas a poder añadir esos eventos de una manera fácil y sencilla, para que no te los pierdas. Y, pues, lógicamente, además, vas a poder comprar las entradas y acceder fácilmente con tu móvil, sin necesidad de nada más. Descargar la aplicación, ¿de acuerdo? Probarla para ver si os gusta. Si os gusta, la desinstaláis. Pero, ¿qué pasa con el tema, ¿de acuerdo?, que os he nombrado antes, de los pagos por Internet? Porque ya hemos visto esas aplicaciones, pero falta la segunda parte, que es pagar esas cosas. Vale, pues vamos a ver el tema del pago por Internet, que es algo que tenemos que tener en cuenta, una serie de consejos para que no nos tengamos problemas, o nos timen, no nos pasen esas cosas. ¿De acuerdo? Es muy importante tener en cuenta esto. Bien, en el tema de los pagos, con estas aplicaciones, ¿de acuerdo?, como estáis viendo ahí, todas disponen de pasarela de pago seguro, ¿no? Y además guardan tus tarjetas de crédito y débito para confirmar tus compras de manera rápida y segura. Esto es opcional, ¿no? Podéis añadir la tarjeta o la aplicación o no añadirla. Eso ya cada uno lo que quiera, ¿de acuerdo? No es muy recomendable tener siempre la tarjeta añadida a la aplicación, ¿vale? Pero cada uno lo que quiere. Pero con el tema de los pagos por Internet, como os he dicho, siempre hay que tener mucha precaución, ¿de acuerdo? Y antes de pagar en algún sitio, os recomiendo, cómo no, que hagáis nuestro magnífico curso de compra y pago seguro en Internet, que vais a poder encontrar en nuestra página web, y donde os daremos un montón de consejos, ¿de acuerdo?, para tener una experiencia segura de compra, ¿de acuerdo?, para comprar seguros por Internet y así evitar sustos, ¿vale? No os perdáis ese curso, entrar en nuestra página y buscar compra y pago seguro por Internet, porque damos un montón de consejos y trucos y diferentes maneras de pagar, ¿vale?, como puede ser PayPal, como puede ser tarjetas virtuales, como puede ser un montón de cosas y cosas que tenemos que tener en cuenta y que se aprenden a utilizarlas, ¿no? No os perdáis esas recomendaciones y trucos que tenemos que tener en cuenta para evitar posibles sustos y cosas que no queremos tener. Bien, aplicaciones como esta vais a encontrar un montón, ¿vale? Unos os recomendarán unas, otros os recomendarán otras, pero estas son algunas de las aplicaciones que os hemos recomendado y luego pues acordaros siempre de cuando vais a algún sitio de buscar la página oficial, pues eso, cines y almocines, teatro no sé qué, pues teatro no sé qué. Si lo ponéis en Google el nombre vais a ver si tiene una página oficial donde comprar las entradas, ¿vale? Aseguraros, mirar si tiene página oficial y si no, la otra es utilizar este tipo de aplicaciones o páginas como habéis visto en laentradas.com o aplicaciones como lo que os hemos enseñado, ¿no? Y luego, pues eso, cada uno os recomendará unas u otras, pero probar estas y buscar siempre las páginas oficiales, ¿de acuerdo? Vale.
¿Qué más os voy a enseñar por aquí? Pues eso, un pequeño resumen de qué es lo que hemos visto y algunos consejos, ¿vale? Importante que compréis siempre en sitios web oficiales, en vendedores, ¿vale? O promotores, ¿vale? Tener mucho cuidado con las reventas. Mucho cuidado con eso de las páginas de reventa. Siempre es prioritario, ¿vale? Ir a las páginas principales, a las páginas oficiales de esos eventos o de esos conciertos, cine, teatro, sea lo que sea. También, como estáis viendo ahí, pues eso, que tenéis una gran variedad de aplicaciones, ¿vale? Con miles de eventos de cualquier categoría. También podéis utilizar estas aplicaciones que os he dado simplemente para ver qué eventos hay a vuestro alrededor. No hace falta que las compréis desde ahí. Tenéis esas aplicaciones, veis qué eventos tenéis a vuestro alrededor para estar informados de las cosas que va a haber a vuestro alrededor o al sitio que vayáis de vacaciones. Y lo más importante de todo es que hagáis nuestro curso de compras y pagos seguros por internet. Esto es lo más importante de todo lo que os he enseñado en esta charla. Y simplemente, ¿de acuerdo? Pues eso, deciros qué es lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Ya habéis visto, pues eso, que hemos hablado un poco de cómo comprar entradas de ocio, desde los dispositivos, una tablet, un móvil, un ordenador. Os animo a que probéis estas aplicaciones y os animéis a comprar entradas por internet. Espero que os haya quedado un poco más claro cómo hacer eso de comprar entradas por internet. Y simplemente me queda, como estáis viendo ahí, ¿de acuerdo? Que, pues eso. Muchas gracias a todos y todas por estar ahí. Espero que os haya quedado, que os haya gustado. No os olvidéis darle a me gusta a la charla, ¿de acuerdo? Y suscribiros a nuestro canal, el botoncito rojo que estáis viendo ahí abajo. Y antes de acabar la emisión, ¿de acuerdo? Os invito a todos y todas a asistir a la próxima charla en directo, que será el próximo martes 15 de febrero a las 7 de la tarde sobre aplicaciones móviles para desconectar del móvil, que será en euskera. Y el 17 esa misma en castellano a las 7 de la tarde. Además, si tenéis cualquier duda tecnológica, podéis hacer uso de nuestros servicios de tutorías tecnológicas con cita previa que podéis pedir con vuestro centro de categoría más cercano y lo podéis hacer a través de nuestra magnífica página web www.categoría.eus. Y simplemente con esto me despido. Espero que os haya gustado probar las aplicaciones y os espero en la próxima charla sobre aplicaciones para desconectar del móvil. Simplemente, ¡au!